Dios te bendiga, una vez más estamos en lo que hemos determinado desayunando con Jesús. En esta mañana trayéndote una reflexión de la palabra de Dios que le puse como título La insensibilidad. Cuidado con la insensibilidad. Dice la historia acá en Lucas capítulo 5 versículo 17. Quiero compartirle una reflexión en esta mañana. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Acá en este momento, miren lo que sucede cuando uno es insensible. Yo creo que una de las peores cosas que puede existir más allá del pecado es la insensibilidad. Es la insensibilidad a la palabra de Dios. Es la insensibilidad a reconocer el poderío del Espíritu Santo, de Dios, de Jesús, en esta tierra, en el mundo o en tu vida. Dice que acá en este momento había hombres que estaban sentados, los fariseos y doctores de la ley. Eran personas que fueron instruidas, preparadas, estudiando desde la niñez. Se dedicaban a estudiar la palabra de Dios. No eran cualquier persona, no era una persona como tú, una persona como yo. Eran personas que eran doctores de la ley. Eran personas que habían estudiado toda su vida la Biblia, la Torá, para ponerla y practicarla incluso. Eran fariseos, eran hombres, eran personas que tenían un título, no estábamos hablando de algún ignorante, sin ofender a nadie. Dice que eran doctores de la ley, pero ellos estaban sentados ahí mirando, escuchando cómo Jesús estaba dando sus propias enseñanzas. Aquellos hombres que eran hombres sabios, inteligentes, eran personas con estudio, con alta capacitación de la palabra de Dios. Estaban sentados ahí, lo tenían ahí, al que era el autor de esa ley. Ellos sabían que el profeta, que iba a llegar el Señor, el que iba a salvar al mundo, que iba a nacer en una ciudad, decía así, estaban sabiendo por todas las profecías que había dado en su momento Isaías. Pero eran tan insensibles que lo tenían sentado, estaban frente a ellos, estaban compartiendo un momento de enseñanza del mismo Dios, aquel niño que dijo que iba a nacer y puesto iba a nacer en una ciudad y que iba a ser puesto en un pesebre. Ese niño estaba parado frente a ellos dándole una enseñanza. La insensibilidad muchas veces hace eso. Puedes tener todas las escrituras guardadas en tu mente, puedes saber todos los libros de teología, puedes ser el mejor teólogo que existas en la tierra. Pero si eres insensible al Espíritu Santo, de nada te sirve. Dicen que estos hombres estaban sentados junto a Jesús mientras él estaba enseñando. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Había otra gente que no tenía el título, no eran fariseos, no eran doctores de la ley. Y eran los sensibles al Espíritu Santo, los sensibles a la voz de Dios. Ellos sabían, reconocían que el que estaba sentado o el que estaba dando esas enseñanzas era el mismo Dios entre ellos, que decidieron llevar a su amigo, no importándole nada, decidieron cargar a su amigo paralítico, llevarlo y ponerlo delante del el que había escrito la ley. Dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, dice que Jesús le perdona los pecados, le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados. Y enseguida el paralítico se levanta. Esto ocurrió mientras estaban los que conocían la ley, los que sabían la Biblia, los que habían estudiado por años, los que
creían que guardaban los mandamientos así a rajatabla. Estaban viendo y en esos próximos minutos vieron algo que nunca en su vida sus ojos habían visto. Vieron que un paralítico era perdonado de sus pecados y que por el perdón de sus pecados se levantó, empezó a caminar y empezó a tener una vida nueva. En segundo, algo sobrenatural ocurre en ese momento, pero ellos aún así estaban viendo el poder, porque fíjese lo que dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Era el mismo Dios, el mismo profeta que ellos estaban esperando en su momento, el mismo Mesías, pero la insensibilidad de sus corazones no le permitía ver y aceptar que ahí estaba Jesús, que estaba Dios entre ellos. La insensibilidad que tenían en sus corazones los hacía insensible al poder de Dios. Dice que aún mirando lo que estaban viendo fueron insensibles porque dijeron que cavilaban en su corazón. Aún habían visto el poder de Dios, habían visto en sus propios ojos, pudieron ver, visualizar lo que Dios podía hacer en la vida de las personas y estaban insensibles al poder de Dios, estaban insensibles a la voz, estaban insensibles al Espíritu Santo. Dice que entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús conocía sus pensamientos, no se dejó llevar por lo que estaban pensando. Él siguió con su misión de seguir enseñando y de seguir haciendo lo que tenía que hacer. La insensibilidad que tú tengas, y en este tiempo hay muchos cristianos insensibles a la voz de Dios, insensible al Espíritu Santo, insensible a lo que Dios está queriendo hacer en sus vidas. Tendrán mucha teología, tendrán mucha sabiduría de la palabra, pero están siendo insensibles al Espíritu Santo. Te animo que en este tiempo dejes de lado toda tu sabiduría, dejes de lado toda tu teología y que te pongas, que hagas como estos 4 amigos que llevaron a su amigo ante la presencia de Dios, ante la presencia de Jesús, y que el Espíritu Santo obre en tu vida. Deja de ser insensible a la voz de Dios. Dios te está llamando en este tiempo. Dios te bendiga.